Porque la prevención en salud es la mejor garantía para procurarse una existencia plena. Presentamos Medicina Familiar con el doctor Carlos Miguel Atencio, quien cada semana llega con el récipe ideal para aprender a llevar un estilo de vida saludable, informarnos de lo mejor que la medicina moderna tiene para ofrecernos y contribuir con la premisa de convertirnos en comunidades óptimamente sanas. Ya comienza Medicina Familiar. Un saludo para todos ustedes, sean bienvenidos a este su espacio Medicina Familiar, un espacio dedicado a la salud y el bienestar. Hoy, como siempre, me acompaña Nairoxi Zambrea en la conducción del programa. Un saludo, Nairoxi. Igual para usted, doctor Carlos, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Hoy con un tema de gran interés, súper importantísimo. ¿Qué será? Vamos a hablar sobre la diabetes. El azúcar en la sangre también la llaman, o la diabetes, sería lo más correcto. La diabetes, el azúcar en la sangre, esa enfermedad que afecta a un buen número de la población, y esto lo hacemos con oportunidad de estar cerca de la celebración del Día Internacional sobre este padecimiento. Y tenemos Twitter, ¿verdad? Claro que sí, tenemos nuestras redes sociales, el Twitter @medifamiliar, nuestro correo electrónico redes@medicinafamiliar.org y nuestro Instagram Medicina Familiar. Todos a sus servicios para compartir, para hacer preguntas, para intercambiar información desde este su espacio Medicina Familiar, que llega a ustedes gracias a una cortesía de la Fundación Medicina Familiar y a través de la www.radiocomunidad.com. Y hoy, con nuestros temas, vamos a comenzar a desarrollar este tema que es la diabetes, el azúcar en la sangre. Pero sobre la diabetes, sobre eso vamos a hablar en nuestro programa de hoy. Nairoxi, ¿de casualidad conoces a alguien que padezca de diabetes, que sea diabético? Claro que sí, conozco a muchas personas, doctor, que sufren de esta grave enfermedad. Incluso mi mamá lamentablemente ya murió y lo que más le afectó fue la diabetes. Sí, fíjate que es un padecimiento común. Se supone que buena parte de la población en algún momento de su vida puede desarrollar esta enfermedad. Afortunadamente ahora sabemos que también puede prevenirse en muchos casos, y vamos a hablar ahora de cuándo se puede prevenir, pero sobre todo la importancia que quizás todos hemos escuchado del control, el control de la diabetes, mantener la diabetes controlada. También vamos a anunciar una nueva herramienta que tenemos para controlar y la vamos a compartir con todos nuestros oyentes. Pero primero sería, ¿en qué consistirá eso de diabetes? Yo de niño la escuchaba como azúcar en la sangre, me imagino que tú lo has escuchado sí. También así, ¿no? El azúcar en la sangre. Y fíjate que esto viene porque se descubrió esta enfermedad, Nairoxi, una cosa curiosa, ¿no? Se descubrió era porque las personas que la padecían cuando orinaban, ¿no? En la tierra, estoy hablando en la antigüedad, ¿no? Entonces las hormigas se acercaban, ¿no? Sí, eso también lo he escuchado mucho. Se acercaban, entonces de allí vino, sabíamos que esas personas pues tenían un padecimiento y tenía que verlo con el dulce, ¿no? Porque cuando los niveles de azúcar están muy elevados en sangre, comienzan a aparecer en orina y por supuesto las orinas se hacen azucaradas. De esa enfermedad, la diabetes, existen varios tipos, ¿no? Pero lo tradicional, el mayor número, es la diabetes juvenil, llamada también tipo 1, y la diabetes del adulto, o tipo 2. También existe la diabetes gestacional, ¿no? Que ocurre cuando la mujer está embarazada. Y hay otras más, pero usualmente, cuando hablamos de esta enfermedad, hablamos de la tipo 1 o juvenil y de la tipo 2 o la diabetes del adulto, de la persona mayor. Esa diabetes tipo 1 es con la que aparece temprano en la infancia. ¿Tú de casualidad conocerás a algún niño sí, o un muchacho muy joven? He convivido con personas o jóvenes que ya padecen esa enfermedad, y de verdad es muy lamentable porque
se cohíben de muchas cosas, tienen que estar pendientes de todo, porque si se le baja, tanto, o sea, se le baja o se le sube. Correcto, y se inyectan. Se inyecta. Tienen que ponerse ellos una sustancia. Y los papás todo el tiempo atrás de ellos. Sí, ahí requieren cuidado, y la sustancia que ellos se inyectan afortunadamente existe, y cada vez tenemos mejores preparados de esa hormona que produce el páncreas, que se llama insulina. Insulina. Entonces, en la diabetes lo que ocurre es que se deja de producir insulina, o bien se produce en una cantidad que no es suficiente. La insulina es una hormona, ¿no? Fíjate que hormona es una sustancia química que se produce en un lado, pero su efecto lo va a hacer en otro, a distancia, pues, ¿no? Las hormonas se producen en algún órgano del cuerpo, viajan por el torrente sanguíneo y su efecto lo realizan en un tejido que está distante de donde ya se produjo. Eso es una hormona. En este caso la insulina hace eso. La insulina facilita el paso de los azúcares, de la glucosa, así como viaja el azúcar en la sangre, al interior del tejido. O sea, hace que pase de la sangre para dentro de las células. Y al hacer eso, por supuesto, entonces baja el nivel del azúcar. Cuando no lo hace, entonces se eleva el nivel de azúcar en la sangre, y es la forma como diagnosticamos la enfermedad. Los diabéticos tipo 1, al no producir esta insulina, necesitan inyectársela, ¿no? Y por cierto, es una enfermedad que es más grave, la tipo 1, que la tipo 2, porque la tipo 2 entonces es una enfermedad que aparece ya en la persona adulta, ¿no? Y puede ser controlada con tabletas, con pastillas. En el caso de la persona adulta, con mucha frecuencia, con pastillas. Esas pastillas se llaman hipoglicemiantes orales. Ese es el nombre correcto de esos fármacos, de esas medicinas, de esos medicamentos. Los hipoglicemiantes orales son sustancias que, con diversos mecanismos de acción, últimamente se han creado algunos pues muy modernos, muy efectivos, ayudan a que esa persona que ya está empezando como a dejar de producir la insulina, o bien tiene, lo que ocurre primero es que hay una resistencia de los tejidos a la acción de la insulina, entonces estos medicamentos ayudan con su mecanismo de acción a mantener esos niveles de azúcar adecuados. Ya veremos cuáles son los adecuados. Es posible que una persona teniendo diabetes tipo 2, un adulto, pues, es posible que también la enfermedad avance tanto que se requiera también en esos casos dar insulina. O sea, la aplicación de la insulina. También llegar a ciertas etapas, no todos, pero algunos de los pacientes adultos con diabetes tipo 2 necesitan insulina, como en etapas ulteriores del tratamiento. Entonces también a ellos se puede llegar a administrárseles insulina exógena, pero un buen número, durante mucho tiempo la enfermedad se controla con estas tabletas que tú has mencionado, los hipoglicemiantes orales. Pero entonces, una buena pregunta sería, ¿y cómo se diagnostica la diabetes? ¿Cómo se diagnostica? Exacto. ¿Qué has escuchado tú por allí de cómo se hace el diagnóstico? Bueno, yo he escuchado que muchas personas, primero es un examen de sangre. Correcto, ese examen tiene su nombre, se llama glicemia. Glicemia, exacto. Es más, glicemia postprandial. Ajá, ese es después de comer, ¿no? También mide la insulina. Pero la reina de las pruebas para hacer el diagnóstico, no es la única, pero la reina de las pruebas para hacer el diagnóstico es la glicemia, la cantidad de azúcar que en algún momento tenemos en la sangre. Es como tomar una fotografía. La glicemia es una fotografía de cuánta azúcar tengo yo en la sangre en este momento. Para que se puedan comparar los niveles de azúcar, debe hacerse en ayunas. O sea, la glicemia diagnóstica, la toma de este examen para fines diagnósticos, si lo que queremos es saber si la persona es diabética o no, debe ser en ayunas. Entonces en ayunas se toma la muestra de sangre y se considera, de acuerdo a la última publicación de la American Diabetes Association, se considera que si una persona tiene 126 miligramos por decilitro de glicemia, azúcar en la sangre, y ese 126 se repite en más de una oportunidad, o sea, por lo menos en 2 exámenes, y eso es suficiente para hacer el diagnóstico de diabetes. De tal manera que el diagnóstico de diabetes generalmente se establece cuando tenemos por lo menos 2 tomas de glicemia en ayunas
y nos dan 126 o más. Desde ese momento podemos establecer el diagnóstico de diabetes de la persona, que por cierto, Nairoxi, es un diagnóstico que es para el resto de la vida. O sea, la diabetes no se considera que es una enfermedad curable, es una condición que va a acompañar al paciente. Pero sí es controlable. Que lo importante, y por eso la insistencia siempre, es el control, porque aquellos que logran controlar la enfermedad adecuadamente pueden hacer una vida tranquila igual que el resto de las personas. Pero es necesario ese esfuerzo interesante, adicional, de controlar los niveles de azúcar, sobre todo, además de otras variables que deben ser controladas, ya las veremos ahora, en un rato. Entonces, la otra medida que se puede tomar en este examen, con el cual también se puede hacer el diagnóstico de diabetes, es la hemoglobina glicosilada. Ese también lo he escuchado También bastante. lo he escuchado, hemoglobina glicosilada. Sin embargo, es más cara que la glicemia. ¿Y qué diferencia tiene, doctor? Ya la vamos a ver. Y vas a ver cómo se utiliza sobre todo para el control. Actualmente, digamos, así como la glicemia es la reina de la prueba para hacer el diagnóstico, la hemoglobina glicosilada es la reina de las pruebas para llevar el control, ¿no? Hay otros exámenes, pero quisiera enviar un mensaje de decir, está bien, vamos a medir varias cosas, pero sobre todo, fundamentalmente, debemos tener bajo control, en un nivel adecuado, la hemoglobina glicosilada. Y vamos a explicar un poco en qué consiste esta prueba, porque es más nueva, ¿no?, que la glicemia. Fíjate, todos nosotros tenemos glóbulos rojos. ¿Bien? Correcto. Todos tenemos glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos, cuando se fabrican, cuando son creados en nuestra médula ósea, duran más o menos 21 días. O sea, el glóbulo rojo que nace hoy va a durar más o menos 21 días dando vueltecitas por ahí, ¿no? 3 semanitas. 3 semanitas, por llamarlo algo. Ahora, todos los días se fabrican, ¿me explico? Entonces, nuestro torrente sanguíneo siempre tiene glóbulos rojos que tienen 21 días, que tienen 20, y hay unos que se acaban de crear, ¿bien? Esos glóbulos rojos, que contienen una molécula que es muy conocida, que se llama hemoglobina, y es muy conocida porque tiene un ion de hierro, ¿no?, en ella, ¿no? Por eso decimos, estás anémico, ¿no?, cuando la hemoglobina está baja. Cuando está baja. Sí, entonces esa hemoglobina, un porcentaje de ella es capaz de glicosilarse, o sea, es capaz como que de incorporar azúcar a su estructura. Esa hemoglobina, que es un porcentaje pequeño, se llama hemoglobina glicosilada. ¿Y cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que cuando medimos esa hemoglobina glicosilada, estamos midiendo una especie de promedio. O sea, estamos midiendo qué tan glicosilada está la de hace 21 días, la de hace 20 días, la de hace 19 días, como un promedio que te da algo así como un mes, ¿no?, de cómo te controlaste. Entonces, ¿qué significa eso? Si eres un paciente muy especial y entonces decides comer lo que sea, ¿no?, y no llevas la dieta y no te cuidas, pero 3 días antes de ir a consulta, no, como sabes que te van a tomar la sangre, entonces empiezas otra vez a controlar, ¿no? Hace lo mejor. Entonces la glicemia, a lo mejor, que ya decíamos que era una fotografía, ¿no?, del momento, a lo mejor sale más o menos, ¿no?, porque desde hace 3 días te empezaste a cuidar. Pero la hemoglobina glicosilada no, esa sí te va a delatar, ¿no? Totalmente. Porque mide qué tan controlado estuviste durante el último mes. Entonces esto significa que la hemoglobina glicosilada nos habla de control. O sea, no es que hoy hice la dieta y tengo la glicemia baja. No. Lo importante es que todos los días esté controlado. Y para eso es este examen que estamos mencionando el que nos da mayor utilidad. Es la hemoglobina glicosilada, que debe estar siempre por debajo de un 7%. 6%, 6,5%, hasta 7% se considera normal. Y por debajo de eso, pues podemos estar tranquilos. Por encima de eso decimos que no hay un control adecuado. No importa cómo esté la glicemia, no importa lo bien que te sientas, no estamos logrando la meta de controlar tus niveles de azúcar en la sangre, y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo adicional. La American Diabetes Association recomienda que este es un examen que debe practicarse 2 veces al año,
Y si no estás bajo control, si todavía estás en esa etapa en la cual pues se están haciendo ajustes a tu tratamiento, tendrías que hacértela cada 3 meses o quizás con mayor frecuencia si es necesario. Pero es la hemoglobina glicosilada la que nos dice si estás controlada o no tu enfermedad. Y la glicemia también nos ayuda fundamentalmente para hacer el diagnóstico. Para diagnosticarla. Para diagnosticarla. Es muy importante saber esto, doctor, porque muchas personas que la padecen quizás pueden llevar un control del azúcar y no saben de la existencia de este examen. Claro. Y otra herramienta, Nairoxi, que para el caso del control nos ha ayudado mucho en los últimos tiempos, es el automonitoreo. ¿Qué te parece esa palabra? Automonitoreo. Muy interesante. Es como monitorizarte tú misma, ¿no? Tú mismo, monitorizarte. ¿Y cómo es eso? Gracias a unos aparaticos que estoy seguro lo has visto en muchas farmacias, sí, en muchos sitios, ¿no? Son los aparaticos de automonitoreo de glucosa. Cada vez surgen con diversas marcas. Sí, y normalmente lo llaman glucómetro. El glucómetro, sí, exactamente. Entonces, ese glucómetro portátil, ese glucómetro para el hogar, también es una herramienta que ha ayudado mucho en el control de esta enfermedad. Y el automonitoreo también es una recomendación para el control de la enfermedad. Todos quizás lo hemos visto, son maquinitas, ¿no? Casi todas son más o menos iguales. Unas tienen un poquito más de lujo, ¿no? Etcétera, pero en realidad el funcionamiento es lo mismo. Prácticamente lo mismo. Y traen hasta su aparatico para pinchar, ¿no? Sí. Yo con mis pacientes... A muchos no les gusta, doctora. Sí, pero mira, yo con mis pacientes... Eso se ajusta, ¿no? Tú sabes, ¿no? Tiene el aparatico que trae para pinchar y trae sus propias agujas o lancetas, que es como se le llama. Entonces, a mis pacientes con frecuencia yo mismo pues le digo, bueno, préstame un dedito, se le aprieta un poquito el dedo, se coloca la lanceta. Mira, y la gran mayoría me dice que no sienten el pinchazo. Pues no, es algo que ha disminuido mucho hasta la molestia de pincharte el dedo. Se saca una gotita de sangre y esa pequeña gota se coloca pues en la tirilla reactiva, así se llama, que trae el aparato, y entonces pues en unos pocos segundos, a través de una luz que mide pues los cambios de coloración de esa tirilla, entonces nos dice el aparato de una manera bastante aproximada, ¿no? Nunca tan exacto como la glicemia, nunca tan exacto como ese examen que se hace en laboratorio y la sangre se saca con una inyectadora, nunca tan exacto, pero sí bastante aproximado. Y esa aproximación pues nos permite que el paciente, sin necesidad de ir al médico, pues sepa más o menos pues cómo está su nivel de azúcar y se pueda ir monitorizando. Y esto ha sido pues de un gran aporte, de un gran apoyo para el control de la enfermedad. Y en su espacio Medicina Familiar, que llega a ustedes gracias a una cortesía de la www.radiocomunidad.com y con el apoyo de la Fundación Medicina Familiar. Tenemos formas de comunicarnos, ¿verdad? Claro que sí, tenemos nuestras redes sociales disponibles para todos ustedes, nuestro correo electrónico redes@medicinafamiliar.org, nuestro Twitter Medifamiliar y nuestro Instagram Medicina Familiar. Sí, señora, a la orden de todos ustedes. Por ahí me contaron que estuviste curioseando en la sala de espera y haciendo algunas preguntas. Sí, como siempre, doctor. En esta oportunidad nos acompañó la paciente Sujei Sánchez, que tenía varias preguntas para el médico de familia. Veamos cuáles son. Buenas tardes. El día de hoy le tenemos un tema muy importante para todos los venezolanos, como lo es la diabetes, ya que es de suma importancia saber un poco sobre este tema. Me encuentro con mi compañera Sujei Sánchez, la cual nos va a hacer una serie de preguntas y de dudas que tiene respecto al tema. Hola Sujei, ¿cómo estás? Hola, Benito. Tengo una inquietud. ¿Es posible que un bebé recién nacido contraiga la enfermedad que tiene su mamá? En este caso, la diabetes. Bueno, esa pregunta te la va a estar respondiendo nuestro médico de familia durante el programa. Dime otra. ¿La diabetes afecta al momento de padecerla un paciente que se va a operar? ¿De qué manera?
Ok, su gente, vamos a estar dando todas esas respuestas a las inquietudes que tienes durante nuestro programa Medicina Familiar. Gracias por tu ayuda. Allí escuchamos a Sujei Sánchez, doctor, con esas dos preguntas que le inquietaba bastante. Sí, no, Sujei nos habla primero del niño recién nacido, ¿no? Si puede ser diabético, si puede nacer con la enfermedad, o si el hecho de que la mamá lo tenga lo afecta, ¿no? Ambas cosas pueden ser. La diabetes puede ser desde el nacimiento, una diabetes puede ser congénita. Pero lo que sí sabemos que ocurre es que en una mujer diabética puede existir afectación en el niño, en el bebé, en el producto, decimos en medicina, es decir, en obstetricia se habla del producto, ¿no? Y eso puede ocurrir sobre todo si la diabetes no está adecuadamente controlada. Por lo tanto, un embarazo de una mujer diabética y que no esté controlada es un embarazo de alto riesgo, de muy alto riesgo. Con más razón, el control prenatal tiene muchísimo más sentido en una mujer diabética. Tiene sentido el control prenatal en todos los embarazos. Siempre un embarazo debe ser controlado. Y debe ser controlado fundamentalmente para detectar posibles complicaciones, para detectar problemas que puedan entonces el médico intervenir rápidamente y evitar las consecuencias de esas situaciones de salud. Y la diabetes es una razón primordial, fundamental, una indicación formal de hacer esos controles adecuados. Sí, en manos de médicos entrenados. Generalmente la experiencia que he tenido aquí en nuestro servicio es que terminamos el obstetra y el médico de familia controlando a la paciente, ¿no? Al principio el obstetra la ve en una o dos consultas, la paciente se controla el embarazo en nuestro servicio de medicina familiar, y después al final del embarazo entonces es más frecuente la presencia del obstetra, pero nos permite en equipo trabajar no solo en lo que significa el control del embarazo, sino lo que está alrededor de eso, las preocupaciones que puede tener la mujer alrededor de lo que significa estar embarazada y padecer de la enfermedad, el entusiasmo, el ánimo a mantener las ingestas calóricas, la comida, pues lo que come de manera adecuada. En aquellos casos en que tengamos que utilizar fármacos, por supuesto, que cumpla con ello. Una cantidad de elementos que en esta enfermedad depende mucho de qué tan dispuesta está la persona a disciplinarse y a cumplir con esos controles y esas recomendaciones. Como cosa curiosa, el bebé típico de una mujer diabética que no se haya controlado se llama bebé macrosómico, ¿no? Ese es el nombre que se le da. Lo característico es cuando vemos un bebé muy grande, un bebé que pesa mucho, ¿no? Un bebé que es más grande que el común, lo llamamos macrosómico, y la primera pregunta que se hace un médico, ¿será que es hijo de una mujer diabética no controlada? Entonces no significa que el niño padezca de diabetes, pero significa que sufrió, que tuvo afectación durante el embarazo por no haber sido controlado adecuadamente ese embarazo. También nos preguntaba sobre las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Sí, ¿qué complicaciones puede presentar o qué tan riesgoso puede ser el momento de operarse una persona diabética? Una persona diabética no controlada es una persona que no es candidata para cirugía. ¿Bien? Pueden haber muchas complicaciones. Pero es que además de eso, si no te has controlado la enfermedad y dejas que avancen, muchas de las afecciones, de las complicaciones que trae consigo la enfermedad, esas pueden volverse en tu contra a la hora de operarte o de intervenirte. Y el gran secreto, la palabra mágica en esta enfermedad se llama control. Y solamente si la intervención quirúrgica es de urgencia, que no puede posponerse, se aceptaría el cirujano hacer una intervención quirúrgica para una persona diabética que esté descompensada. Usualmente hay que esperar que esté controlada, que esté compensada antes de hacer la intervención quirúrgica. Por lo tanto, el gran secreto ya sabemos cuál es el control adecuado para que no tengamos ningún tipo de situación, de problemas provocados por esta enfermedad. El gran secreto está allí, en el control. En control y mantener una alimentación balanceada. Fíjate que eso de la alimentación, hay una creencia popular
lo he escuchado mucho. Tú sabes, algo que escucho mucho en Airox en mi consulta es: no, doctor, yo me estoy cuidando, ¿no? Yo estoy dejando de comer dulce. Quiero comer poquito dulce porque mi papá y mi mamá fueron diabéticos, ¿no? Entonces, hay una idea sobre que comer dulces puede provocar la diabetes, y por allí me han dicho que estuviste preguntando sobre eso. Sí, exactamente esa fue la pregunta de nuestra encuesta. Vamos a verla. ¿Cómo no? Buenas tardes. En esta sección de encuesta tenemos a nuestro compañero Nerio Villasmil, al cual le vamos a preguntar si él cree que consumir muchos alimentos azucarados puede ocasionar la diabetes. Buenas tardes. Bueno, depende la patología del paciente, ¿no? Porque hay pacientes que, bueno, tienen familiares, los cuales estos, si consumen muchos alimentos azucarados, están más propensos a sufrir de diabetes. Al contrario de los que no tienen antecedentes hereditarios, pues. Estos de repente pueden consumir muchos alimentos azucarados y puede ser que no se les desarrolle una diabetes. Eso depende de la genética de cada paciente. Muy buena respuesta, Nerio. Nuestro médico de familia nos va a aclarar toda esa duda y a darnos unos buenos consejos para prevenirla. Gracias. Allí escuchamos a nuestro compañero Nerio Villasmil, que nos dio una respuesta a la encuesta, doctor. Sí, señor. Este tema de si consumir azúcar pues puede producir diabetes, ¿no? Y fíjate que Nerio, digamos que responde como la mayoría, pero está orientado, ¿no? Cuando él dice, bueno, depende de la genética, ¿no? En realidad, para padecer la diabetes hay una predisposición genética, aunque también hay algunas condiciones que pueden ayudar a que esa predisposición aparezca, ¿no? Una de ellas, que hemos entendido, que practicar actividad física y tener un peso adecuado ayuda a prevenir diabetes, fíjate. Y también sabemos que si estás en una condición muy particular, que es la prediabetes, mira que eso antes no existía, la prediabetes, ahora es aceptado ese término internacionalmente, y la prediabetes se trata de que no te encontré la glicemia en 126, pero te la encontré entre 100 y 125, ¿no? Que se está aproximando. Estás como pegadita al límite, ¿no? Entonces a esas personas las consideramos prediabéticas, y es conveniente esta clasificación porque ayuda a decir, bueno, si estás en prediabetes, vamos a hacer algunas cosas para lograr que no te conviertas en diabético. Una de ellas, bajar de peso; otra de ellas, hacer actividad física, dejar de fumar. Y por cierto, también algún medicamento puede ayudar. De los medicamentos recomendados para esto, actualmente hay uno que se llama metformina. Entonces, la metformina, muy popular, tiene un nombre comercial muy popular. Sí. La metformina es un medicamento que puede ser utilizado en los pacientes prediabéticos. Doctor, ¿qué hay de cierto que muchas personas que la toman tanto para prevenir la diabetes, la toman para adelgazar? Bueno, durante mucho tiempo pensamos que servía para eso, ¿no? Que la metformina nos ayudaba a bajar de peso. En realidad, estudios que se han realizado con placebo, ¿no? Nos dicen que no, que es buena para lo que es bueno. Es bueno si tienes la insulina alta, es bueno para el prediabético, pero únicamente en personas que no tienen problemas de prediabetes ni de insulina elevada y desean tomarla únicamente para bajar de peso, los efectos son iguales a los de un placebo. Es bueno para estos casos, no tan bueno para eso. Para eso existen otros medicamentos. Pero sobre todo la encuesta iba orientada a decir, en realidad no significa que comer muchos dulces te predispone a ser diabético o te provoca que seas diabético. O sea, el que come muchos dulces se vuelve diabético. No, eso no es cierto. Lo que sí es verdad es que el que come muchos dulces a lo mejor tiende a engordar, y el que engorda tiene más posibilidades de ser diabético que el que no lo es. Pero la genética, la predisposición genética juega un papel fundamental acá, y por supuesto el comer dulces en exceso no es bueno, pero no significa que la causa de la diabetes sea tener mucha azúcar en la sangre. Si tu páncreas funciona bien, va a poder pues seguramente controlar todos esos niveles de azúcar sin mayor problema. Si tienes una predisposición genética, no haces ejercicio, tu peso cada vez está aumentando, encima de eso fumas, entonces sí estás jugando a que ayudar la predisposición genética a que se manifieste como enfermedad.
continuamos con el tema del día de hoy, la diabetes, ya que estamos en la Semana Internacional de la Diabetes. Semana Internacional de este padecimiento. Sí, señor. Doctor, una pregunta. Usted como médico de familia, ¿nos puede hablar un poco de la parte psicológica de la persona que sufre de diabetes? Fíjate, nunca tan pertinente tener un médico de cabecera, un especialista en medicina familiar, como en estos casos, ¿no? Ese es el médico que te conoce, que trata a tu esposa, que cuando tuviste un problema viral, pues fuiste a la consulta con él, que a lo mejor controló el embarazo en tu familia, vacunó a los niños, y nunca tan importante tener a alguien de confianza como cuando te hacen un diagnóstico como este padecimiento que te va a acompañar por el resto de la vida. Entonces, yo creo que es de un gran valor tener a un médico de confianza con quien compartir qué significa ese cambio en tu vida, ¿no? Usualmente para los pacientes es una noticia pues que les impacta, ¿no? Y empiezan sobre todo a pensar, fíjate, Nairoxi, en aquellos pacientes diabéticos que conocieron y que les fue mal, ¿no? No piensan en los que les fue bien, que están controladitos, que son sanos, exitosos. Siempre lo toman por la parte negativa. Dicen, mira, y mi tío, caramba, le cortaron una pierna y él era diabético, y mi abuelita murió muy joven y era diabética. Generalmente comienzan a pensar y a relacionarlos pues con su propia condición, ¿no? Eso pasa, eso llamamos en medicina catastroficar. O sea, poner una catástrofe, un problema de un tamaño mayor aún, ¿no? Entonces, con esa impresión llegan muchas veces a nuestras consultas. Por supuesto, la técnica que utiliza el médico de familia usualmente es hacer empatía, o sea, que el paciente sienta que le entendemos y que sabemos por lo que está pasando. Compartimos información, porque cuando el paciente tiene información de primera mano, no lo que le han dicho en la familia, no lo que vio en la televisión, sino información cierta de cuáles son sus posibilidades, cuáles son las opciones del tratamiento, qué debe hacer para poder tener una vida normal, sin mayores contratiempos. Cuando comenzamos, y además cuando después le ofrecemos que lo vamos a ayudar, que lo vamos a acompañar, entonces esa ansiedad cede. Algunas veces, en algunos pacientes, pues, sobre todo cuando sentimos que esta ansiedad es mayor, o inclusive cuando se sienten muy decaídos, en este caso podrían inclusive entrar en una enfermedad que se llama depresión. Además de poner el tratamiento adecuado para la ansiedad o la depresión como médicos, con alguna frecuencia le pedimos ayuda también a otros profesionales, como por ejemplo los psicólogos, que nos ayuden pues a hacer psicoterapia, a acompañar a ese paciente y a poder pues atenderlo de una manera integral con el concurso quizás de varios profesionales. Así es, doctor. Por esa razón yo me encargué de buscar un especialista, a nuestra psicóloga de acá de la Fundación Medicina Familiar, que nos habló un poco sobre ese tema. Nos habló sobre el impacto. El impacto psicológico del paciente diabético, cuando es detectado diabético. Bueno, magnífico, nos va a encantar ver ese micro. Buenas tardes, en esta oportunidad nos acompaña la doctora Nerlin Vilches, psicóloga de nuestra unidad Medicina Familiar, quien nos va a hablar sobre el tema de las personas diabéticas. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes. Encantada de tenerte acá. Una pregunta, doctora. Normalmente cuando el paciente va por primera vez a su consulta, ¿con qué temor llegan? ¿Cuáles son sus inquietudes? Bueno, primero llegan con un estado de humor muy bajo, deprimidos, ansiosos por saber qué va a pasar en su vida. Cuando uno lo diagnostican con diabetes o con cualquier otra enfermedad, tu vida cambia. Y como normalmente sabemos, la persona diabética teme a que en cualquier momento pueda sufrir de una enfermedad renal, pueda quedar ciego, pueda darle un paro cardíaco, muchas cosas. Pero lo importante de esto es que todo tiene solución. Sí tienen sus cambios de ánimo, pueden estar deprimidos, pueden estar de mal humor, pueden estar contentos, eso varía. Pero todo es llevadero, todo se puede solucionar, no hay nada imposible. Lo que tienen es que tener una muy buena alimentación para que les brinde calidad de vida, hacer ejercicio, cumplir con sus medicamentos, cuidado de asexia, tanto de los miembros superiores como inferiores, y todo eso les va a hacer la enfermedad más llevadera. Más llevadera y más aceptable. Exacto, claro que sí. Nos dicen que
en la parte psicológica no hablan sobre un fantasma, un miembro fantasma. Ajá, bueno, eso sucede cuando normalmente es amputado algunos de los miembros, tanto superiores como inferiores, normalmente es inferiores, y esa persona siente que aún tiene ese miembro, pero es por el miedo a aceptar la enfermedad y aceptar de que eso ya no está. Entonces, por supuesto, no lo asimilan, no lo aceptan y sienten que aún tienen ese miembro, ese dedo o esa pierna o ese pie que se le ha sido imputado. ¿Y qué tanto afecta al paciente el creer eso? Afecta muchísimo, porque ellos te hablan de que o sea, como si de verdad aún lo estuviera, por eso se llama miembro fantasma. No está, pero para ellos está. Es como ver cosas que de verdad no estás viendo, es algo así. Sí, claro, o sea, es se porque hace en la mente, sí. como dicen cuando es un embarazo psicológico, que la persona se aferra tanto. Exactamente, algo así. Que Mira, de es tan pronto- difícil, normalmente es más difícil en las personas que ya son adultos, y cuando son adultos son diagnosticados con diabetes, porque toda su vida han sido, vamos a suponer, sanos, y de la noche a la mañana tienen que cambiar todo Toda el su proceso, o sea, rutina. todo el proceso, tanto de cómo voy a ejercitarme, cómo voy a comer, cómo voy a tomar mis medicamentos, de lo que voy a padecer día con día, porque es una enfermedad degenerativa. Entonces, es fuerte, y en esos casos son los que más hemos visto los miembros fantasmas. Doctora, y se dice que es muy importante el apoyo familiar al momento cuando la persona es detectada con la diabetes. Sí, no solamente en la diabetes, en todas las enfermedades es muy importante el apoyo familiar, porque que tú sientas que puedes hacer esa enfermedad más llevadera, que el camino es largo, pero que hay alguien que te está apoyando a ir al médico, a tomarte tus medicinas. Exacto, y que la familia ya tenga conocimiento de los cambios de humor, Exacto. de cómo va a actuar, porque hay veces de que no es que la persona lo quiera hacer, Sí, no está en uno, sino está que en uno. es parte del Exacto. organismo o de lo que causa la enfermedad. Y además de eso también estar pendiente de lo que la persona debe y no debe de hacer, porque mira, si tú, me provocó comer algo que está prohibido comerlo, que no debes de ingerirlo. Como ver el refresco, los dulces. Exacto, tú estás cumpliendo con tu dieta diaria, pero resulta que no todos los miembros de tu familia tienen la enfermedad, solo eres tú. Entonces tú vas a la nevera y ves los dulces o ves, no sé, frituras, golosinas, eso te provoca comerlo. La porque ansiedad, exacto. es fuerte. Entonces es difícil. Entonces es bueno que tu familia te apoye, que bueno, hayan cosas saludables, que hayan frutas, que hayan alimentos integrales que tú puedas comer, y ese apoyo es muy importante. Bueno, muchas gracias por esta información de mucha importancia para nosotros y para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, para mí fue un gusto estar aquí con ustedes, siempre a la orden. Feliz tarde. Bueno, y qué bueno poder contar con los comentarios, con las recomendaciones de alguien que está acostumbrado a ver esto desde el punto de vista de la salud mental. En este caso, nuestra colega, compañera de Nuestra trabajo, psicólogo, nuestra psicóloga, ¿no? Nerlin Vilches. Bueno, parte del equipo que tenemos en la Fundación Medicina Familiar a la orden de todos. Y por supuesto, también la posibilidad en nuestros centros de atender los casos de diabéticos, ¿no? Tenemos cirujanos especializados en esto. Afortunadamente se ha avanzado mucho en las técnicas para atender este tipo de complicaciones. Decía mi profesor de medicina interna, los diabéticos se mueren por los pies. ¿Sabías eso? Así mismo es. Porque los cuidados de los pies es una de las cosas fundamentales también en quien padece de diabetes. Y si hay alguna lesión, sin duda alguna, pues atenderla tempranamente, de manera oportuna. Pero para eso necesitamos que haya un autocuidado, un examen de esos pies, que es otro de los consejos que queremos dar en el día de hoy. Pero ya estamos terminando nuestra jornada de este programa, que llega a ustedes. Buen programa. Bueno, espero que sea así, que les haya agradado a todos a través de la www.radiocomunidad.org y como una cortesía de la Fundación Medicina Familiar. Y si alguien quiere contactarnos, escribirnos, ¿qué hacen, Airoxi? Cuéntanos. Bueno, tenemos nuestro Twitter, @medifamiliar, nuestro Instagram, Medicina Familiar, y nuestro correo electrónico redes @medicinafamiliar.org. A sus órdenes en esta su institución, la Fundación Medicina Familiar. Y recuerden, en Medicina Familiar promovemos la salud de la familia Y y sonreímos con todos. hasta la próxima. Culmina por hoy Medicina Familiar,
el espacio donde el doctor Carlos Miguel Atencio comparte información y consejos médicos que nos ayudan a mejorar la calidad de vida en nuestra comunidad. Este programa es producido por la Fundación Medicina Familiar y estará de vuelta todos los jueves de 6 a 7 de la noche por radiocomunidad.com desde el Centro Comunitario de Caracas.